Estamos en la 90.7 FM Freeway, radio comunitaria y alternativa del oeste. Estamos en Ahora Dicen Que hasta las 20 y tenemos visitas en los estudios. Nos pone muy contento recibir a los entrevistados, las entrevistadas en el piso. Nos visita Susana Avalo. Ella es ex detenida, presa política, detenida, porque se diferencian, ahora nos vas a aclarar. Detenida desaparecida. Fuiste testigo, diste testimonios en varios juicios. Este año, hace un mes nada más, estuvimos cubriendo lo que fue la lectura de la sentencia en el juicio de Mansión Seré, de la Regional de Inteligencia del Oeste y también de Moreno como nuevo circuito integrado a los juicios de lesa humanidad. Formaste parte de los testigos y los testimonios de este juicio. Esa era un poco la excusa para invitarte a la radio. Contanos qué significó este último juicio en el que declaraste. Bueno, es un correlato, digamos, de un proceso de lucha de 50 años, ¿no? Desde allá. Que claro, que no empezó, que si bien esta es una de las etapas casi finales de lo que es el juicio por la imputación, fundamentalmente a la Fuerza Aérea, en lo que se denominó el circuito de la subzona 16, que estuvo a cargo de la Fuerza Aérea. Fuerza militar o fuerza que estuvo condenada como fuerza auxiliar en el juicio a las juntas. En el juicio a las juntas se la consideró a la Fuerza Aérea como una fuerza auxiliar que no había cometido los delitos que habían cometido la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Entonces se lo condena a Agosti a 4 años y a Grafiña y a los demás mandos bajos se los sobreseé. Estaba considerada la fuerza buena, ¿no? La fuerza claro, aérea. La fuerza menos represiva, claro. Sin embargo, acá en el oeste sabemos que no. Y sabemos que no, y esto se logra a través de de este periodo que se abre cuando se revoca los indultos y la ley de punto final y obediencia debida, y comienza con el gobierno democrático de Néstor, la apertura de los juicios y se reinician las causas, porque yo fui testigo ya, digamos, mi causa, yo soy una ex detenida desaparecida, pero yo tengo mi mamá desaparecida, Natalia Cecilia Almada es una ex desaparecida, la secuestran a ella y a los 10 días me secuestran a mí. Entonces yo estuve dentro de lo que fue todo el circuito represivo, como testimonio estuve en la base aérea del Palomar, en la tercera de Castelar, y otro de los lugares que nos llevaban a la tortura era Mansión Seré. Cuando viene la apertura democrática y Alfonsín crea la CONADET y uno testimonia, y a partir de ahí se inician las primeras causas para ser juzgada la Junta, cuando el gobierno decide que van a ser juzgadas las juntas militares, la superioridad, por lo menos mi causa entra en lo que es las causas que iban a ser parte del juicio a las juntas. Pero claro, yo ahora a 50 años comprendí por qué no entró, porque mi causa estaba todo preparado. Yo en ese momento estaba conectada con familiares, con la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos que estaban ahí en Riobamba, que en ese momento estaba la madre Huancata Guanini, que la presidía. Y bueno, en ese momento ellos me ponen un abogado, el doctor Ferreira, sí, y él me presenta ante el juicio a la Junta toda mi causa, y el fiscal Estracera la desecha a mi causa, porque decía que yo no había sido torturada con picana. Ah, bueno. Claro, pero tenía una madre desaparecida.
Y entendí por qué a 50 años, cuando vi la película esta de 1986. Claro, 1986, cuando en esa charla que tiene Estracera con Alfonsín, que dicen que a la Fuerza Aérea la van a dejar fuera. Quiere decir que había un acuerdo político ya en ese momento. Y por eso tampoco querían sumar más causas que tuviera que involucrar a la Fuerza Aérea. Solamente toman la emblemática, que era Mansión Seré, pero en ningún momento se habla de las bases aéreas militares ni de las comisarías. Por eso no querían más testigos. Así que bueno, esto para qué te cuento, más allá de mi historia personal, tiene que ver con la historia que involucra a la Fuerza Aérea. Por eso la importancia de esta etapa de los juicios que comienzan, que se reabre en el 2004, que vuelven a hacer el juicio por Mansión Seré, y después se hacen 3 juicios más aquí en Morón, que se sustancia, uno en el 2014, el otro en el 2022, y este último que involucra el circuito que integraba también toda la zona de Moreno, que era parte de la Fuerza Aérea, con su base militar. Creo que se entendió, ¿no? Quedó claro, Susana. Nosotros acá en el oeste tenemos una presencia muy grande de la Fuerza Aérea y también estamos muy cerca de Campo de Mayo, ¿no? Tenemos Palomar, tenemos Morón, tenemos Moreno de la Fuerza Aérea, el Colegio del Ejército acá en Palomar también, y Campo de Mayo. Y gracias a lo que ustedes han hecho como víctimas, como testigos en los juicios, es que se logra abrir estos juicios con involucrar a estos circuitos represivos de las comisarías de la zona oeste y de las bases, ¿no? ¿Qué te dejan estos juicios? Me imagino que hay cosas que ustedes también van descubriendo de esos circuitos represivos, el contacto con otros compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que fuiste aprendiendo también en todo este proceso? Nos hablás que tu causa la llevaste allá a cuando fue la apertura para el juicio de las juntas a la CONADEP. Me imagino después las corridas, cuando había una fecha límite para presentar causas, en lo que fue el punto final. Toda esa trayectoria te ha dejado, me imagino, aprendizajes, descubrimientos. ¿Qué es lo que te deja? Y bueno, sí, uno aprende a ver también cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? Cómo depende también del involucramiento y de la responsabilidad con lograr justicia también de los jueces. Yo declaro, bueno, esto en el 85 no puedo declarar ante la Junta por la decisión de Estracera, pero sí se reabren en relación con el Hospital Posadas. Yo voy como testigo porque yo después de liberada era llevada al Hospital Posadas, a lo que se conoció como el chalet, el centro clandestino de detención. Entonces se abre una causa que era por el Hospital Posadas, en la que yo soy testigo, pero a su vez también se abre una causa por la comisaría. Digamos, no por la base aérea, sí por la comisaría, por lo que yo había denunciado ante la CONADEP y antes de la CONADEP, en el caso particular, ¿no? Entonces cuando se abre la causa de lo que es la comisaría, en ese momento el juez federal era Gaynor, me acuerdo, me llevan, tengo que ir a hacer el reconocimiento de la comisaría, bueno, logro identificar la comisaría y todo eso, y después hay un cambio en ese juzgado federal donde yo tenía la causa, y viene Ramos Padilla. Y como que después con Ramos Padilla hay un nuevo impulso y se llega, digamos, hasta un buen proceso, periodo de investigación de la causa mía en particular, donde bueno se identifican nunca fui a las bases aéreas en ese momento, pero sí se involucran a las bases aéreas, pero ¿qué llega? El punto final y la obediencia de vida. Entonces todos los que estaban por debajo, Padilla padre. Pero bueno, eso muestra de que dependía de los jueces, de que se hiciera siempre o no justicia, eso, ¿no? Siempre depende de ello. Y bueno, y ahí se paró todo hasta que vuelve el 2003 con la derogación de las leyes de punto final y obediencia de vida y los indultos, ¿no? Y bueno, eso es lo que me deja como aprendizaje, ¿no? Que más allá de toda la lucha, que es la insistencia de los organismos, de las madres, de las abuelas, como digo, de los familiares y todos los
aquí acompañaron la lucha por el reclamo de memoria y verdad, justicia, también la voluntad del Poder Judicial de hacer, de investigar, de hasta dónde investigar, porque con los testimonios estaba todo, no había más que juntarlos y armar el rompecabezas, ¿entendés? Y eso fue un poco la tarea que hicimos nosotros, los sobrevivientes, los familiares, todos los que pudimos aportar testimonios para que eso se convirtiera en un donde todo encajara y se demostrara de que hubo un circuito represivo, que si bien el Hospital Posadas estuvo a cargo del ejército, del primer cuerpo de ejército, también estuvo gente de la Fuerza Aérea operando ahí dentro, secuestrando, torturando, asesinando, que fue una cosa integrada, que la Fuerza Aérea no era inocente, y estaba, y muchos de los detenidos nuestros desaparecidos, en el caso personal de mi mamá, fue a parar el Vesubio, y el Vesubio respondía al primer cuerpo de ejército, digamos. Esas son las cosas que uno fue aprendiendo, de cómo estaba todo sincronizado, estaba todo planificado, no era que la Fuerza Aérea no sabía, no era que era una fuerza auxiliar, era sistemático, planificado, y todos sabían cuál iba a ser el destino final. Digamos, acá teníamos la Riva, que era una central de inteligencia, pero también iban al Vesubio para ver con el ejército qué hacían con las víctimas que ellos creían que tenían que volver y las que no tenían que volver. Tu caso y tu testimonio, por lo que nos estás contando, Susana, sirven para demostrar ese plan sistemático que permite a la justicia calificar como delitos de lesa humanidad, darle también la característica de genocidio a lo que ocurrió en la Argentina. No sé si nos querés contar qué edad tenías vos cuando te secuestraron, qué edad tenía tu mamá. Bueno, yo tenía 10, sí. ¿Recordás bien los lugares donde estuviste? Sí. Sos una testigo que aportó mucho, ¿no?, a la investigación de esto que nos estás contando. Sí, yo tenía 18 años, mi mamá tenía 51, ella se la llevan el 16 de octubre de 1976, justo un día antes del 17 de octubre, y ese domingo justo caía Día de la Madre, no me voy a olvidar nunca. Bueno, a ella la detienen, por supuesto, lo primero que hace es ir a la comisaría a establecer una denuncia, y bueno, cosa que fue rechazada, fuimos rechazadas directamente, la comisaría no quiso tomar ninguna denuncia, y a partir de ahí, bueno, presentar habeas corpus, incluso una carta a Videla que hice en ese momento, que fue como última alternativa e instancia para ver si tenía alguna respuesta de dónde. El tema era ubicarla. Sabíamos que nosotros como militantes de la década del 70 sabíamos que las primeras días eran vitales, que la tortura podían resistir 2 o 3 días y después seguramente era la muerte. Así que era hacer algo las primeras horas, los primeros días para proteger la vida de la persona que era detenida. Lejos de pensar de que era el ejército, o que era la marina, o que era la Fuerza Aérea, nosotros pensábamos que era la policía. Digamos, todo daba como que era la policía. Pero bueno, eso lo comprendí después de que fui liberada, cuando entendí que él estaba involucrada la Fuerza Aérea, una fuerza militar. Digamos que esto era mucho más grosso, era mucho más pesado de lo que uno imaginaba. Y bueno, ese andar, y sí, a mí eso me permitió, yo a veces digo, porque a mí me avisaron un día antes esa misma noche que me secuestraron, a mí me dijeron que me venían a buscar, incluso la familiar de un desaparecido del barrio donde nosotros vivíamos, y yo no quise creer, digo, no puede ser, ¿cómo va a ser? ¿Vos tenías militancia política, social? Militancia en lo personal, digamos, mi militancia era más de acompañar a mi vieja, porque mi vieja era una militante de la resistencia peronista, había estado presa en el 69, cuando fue lo del Cordobazo, ella acá en Buenos Aires, por supuesto, por los actos que se hicieron acá en Buenos Aires en apoyo al Cordobazo. Y bueno, muy reconocida con la CGT de los argentinos, estuvo en el sindicato con la gente de FOETRA, digamos que ella tiene una militancia muy activa, desde antes, previa a los 70, y en los 70 por supuesto más involucrada, había sido en parte responsable de la toma del barrio, entonces bueno, tenía una trayectoria política, es la única mujer desaparecida del barrio,
¿De qué barrio? El barrio hoy conocido como barrio Carlos Gardel, pero en ese momento Mariano Pujadas, lo habíamos bautizado como Mariano Pujadas, donde... ¿En honor a quién? En honor al militante peronista montonero que fue asesinado en Trelew. Ahí va. Entonces había venido Mujica a bendecir el monolito que lo vuelan la misma semana que matan a toda la familia de Pujadas en Córdoba. Una semana antes y a los pocos días vuelan el monolito con la placa que decía Mariano Pujadas. Bueno, toda esa actividad, ella integraba la comisión, estaban peleando por las cuestiones del barrio, iba al Ministerio de Bienestar Social, donde se entrevistaban con el secretario de López Rega, nada menos. Así que imagínate que estaba muy fichada en cuanto a su actividad política y social, así que ella era una activista, era una militante barrial, y era una militante totalmente comprometida. Para esa etapa del 75 yo estaba en lo que era el peronismo auténtico, que era el ala de izquierda de lo que era el peronismo montonero. Ahí sí, entonces evidentemente iba a ser desaparecida. En tu juventud y yo con ella acompañándola, claro, acompañándola, así que te imaginás que yo no te podías quedar atrás. Claro, estaba ahí con ella en todos lados, pero lo que sí no estaba orgánicamente involucrada ni en la JP ni en ninguna organización de esa etapa, ¿viste? Entonces tal vez eso me salvó, pero yo no tenía un responsable, no hacía reuniones por otro lado, digamos, los lugares que iba con mi vieja. Y los compañeros que venían de afuera venían al barrio y venían a mi casa, pero más allá de saber por ahí un seudónimo como se usaba en ese tiempo, nadie usaba nombre real, no teníamos más datos. Pero ya para el 75, después del asesinato de Manuel Aravena, que era un administrativo lo que era la oficina del Banco Hipotecario dentro del barrio, él es secuestrado y asesinado por la AAA en el 75, ya ahí la militancia que venía de afuera por cuestiones de seguridad deja de venir al barrio porque sabía que la vida estaba en riesgo. Así que bueno, fue todo un proceso, ¿no? Y bueno, sí, yo no era ingenua, no voy a decir que era ingenua, que no sabía, era consciente y tenía mis convicciones y compartía todo lo que la actividad política de mi mamá y de la gente con la que nos relacionábamos con la militancia, y sí, no era. Y esa conciencia que tenías siendo joven te llevó también a que hoy de alguna manera nos sirva a todas y todos como sociedad, porque tu testimonio en los juicios permitió esto que nos decías de clarificar que fue un plan sistemático por el circuito a donde te llevaron a vos, por donde fuiste casi buscando a tu vieja, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que los testimonios de las sobrevivientes, que en algún momento se nos poco decía, ¿por qué habrá sobrevivido? Bueno, tal vez sobrevivimos para esto, para contar y ser testigos y poder testimoniar de lo que fue el terrorismo de Estado y cómo fue planificado y qué hicieron con cada uno de nuestros compañeros, familiares, amigos que pasaron por ese lugar, y que bueno, algunos sobrevivieron y otros no supimos más. ¿Cómo estás viendo que le llega esto hoy a las juventudes? En el barrio Gardel se labura bastante Jóvenes y Memoria. En el juicio hubo muchas organizaciones, desde San Martín por la Memoria, también trabajando con organizaciones juveniles, con secundarios. ¿Cómo crees que les llega? ¿Cómo es tu relación cada vez que tenés la oportunidad de hablar en secundarios, en organizaciones juveniles? Y bueno, es un momento muy difícil, ¿no? Con toda esta invasión y más que nada de la tecnología y todos estos medios pero digamos, en la experiencia personal de los chicos que han participado en los juicios y todo eso, muy conmovidos, muy impresionados, ¿no? Digamos, aunque lo ven muy lejano, pero realmente los que vienen quedan muy conmocionados, muy, muy impresionados. Y al ver a lo mejor a una persona que puede testificar, es como decir, no está tan lejos lo que pasó, no es tan lejano, ¿no?
Así que me parece que un poco la función de los que sobrevivimos mientras estemos es hacer eso, que sea cercano y que no está lejos de que vuelva a pasar de alguna otra manera, o que está pasando de alguna manera, porque hoy hay un plan sistemático de genocidio social y económico, ¿no? Así que es una vez más. Pero en cuanto al trabajo y la juventud, sí, yo creo que hay que acercar más. Los medios no difunden esto, los medios, bueno, y menos con estos gobiernos, sabemos que no, antes los juicios se televisaban, permitían que estuvieran más medios, ahora solamente está la retaguardia y después alguno que otro más afuera. En San Martín sí trabajan, ahí está la comisión que acaba de lograr algo que sin precedente, después de 70 años, la condena a los asesinos post-mortem de los fusilados en José León Suárez, que marca que es una reparación para la familia, a reconocerlos como víctimas y no como delincuentes, como habían quedado en el momento en que ordena su masacre Aramburu. Así que bueno, son hechos y son bastiones, ¿no?, que se van conectando, porque lo de José León Suárez no está muy lejos después lo que pasó con Felipe Vallese y lo que pasó después con nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, previo a lo que pasó en Trelew, ¿no? Masacrar así, y mentir descaradamente y decir que bueno, entre Trelew que había sido un intento de fuga, entre los 30.000 que todos se habían ido al exterior y que estaban mintiendo desde el exterior, y bueno, esa es la lucha permanente, ¿no? Está buena esta idea de esto, de cómo llega la juventud cuando los escucha a ustedes, cuando tienen contacto con ustedes, lo baja un poco de la foto blanco y negro por ahí, ¿no? Que está tener contacto directo, hablar y escuchar la historia de primera voz y en carne y hueso, cambia, ¿no? Le da cercanía y sensibilidad. Ojalá esa transmisión siga ocurriendo de generaciones en generaciones para que la memoria sea colectiva para siempre, no circunstancial. Exacto, y que aprendan y que sepan que esto es consecuencia de todo, digamos, que esto no empezó con la dictadura del 76, sino que empezó con los bombardeos a Plaza de Mayo en el 55, y que fue un correlato de hechos, que cada vez ellos tuvieron que ser más cruentos y más criminales y más asesinos para poder desterrar toda la organización sociales y políticas de los diferentes frentes de una sociedad para integrarse y para defender una patria con soberanía, con independencia y con justicia social. Y un suceso de invisibilizaciones, porque el atentado del 55 no lo nombran, casi ni se nombra como atentado, no lo enseñaron en la escuela, yo en los 90 que fui al menos, y principio del 2000, en la secundaria no te lo enseñan, no te dicen que fue consecuencia de eso, te dicen que hubo, que ahí empezó el odio en los 70, pero todo empezó en el 55, los fusilamientos, todo lo que fuiste nombrando recién. Entonces creo que eso también nos pasa, que hay que marcar la memoria desde antes también, no solo el 76, para saber que todo fue consecuencia de algo. Y que es una lucha permanente de los pueblos, de los trabajadores, en reivindicación por sus derechos. Si no, bueno, podemos remontarnos a la Patagonia rebelde, a la década infame, y los bombardeos fue la cúlmine para destruir un gobierno que había venido a crear un Estado y a generar educación, salud y bienestar para los trabajadores y reconocer sus derechos como personas dignas. Y eso es lo que vinieron los bombardeos, fueron eso. Digamos, uno decía, yo veo ahora, dicen de España, ¿no? Cuando bombardearon España, ¿no es cierto? Con la artillería alemana. Y esto no tiene la repercusión. Guernica es un caso icónico en la violación a los derechos humanos. ¿Y por qué el bombardeo a Plaza de Mayo, donde murieron más de 300 y pico de personas? Con muchas más víctimas, ¿no? Claro. Y fue la propia Fuerza Aérea, fueron sus propios militares los que la bombardearon. Y hablabas de la Fuerza Aérea también antes, como los blandos, los suaves, y fueron los que nos bombardearon a nuestra propia población. Y muchos lugares que vi en documentales o videos en YouTube que decían de las fuerzas leales y los que defendían a Perón. En realidad las fuerzas defendían al pueblo y no eran leales. Y a la Constitución.
Susana Sí. Avalo nos visita, testigo en los juicios por lesa humanidad que se llevan adelante en los tribunales de San Martín. Hace poquito estuvimos cubriendo con FM en Tránsito, con la retaguardia, la lectura de la sentencia en el último de los juicios. Sigue la agenda de juicios todavía, quedan causas que se van abriendo a través de los testimonios. ¿Qué hay por delante? Y sí, sobre el tema de los juicios queda el tema que, viste que en La Plata hubo una resolución judicial donde se considera que los hijos se los tome como víctimas también de lo que fue el terrorismo de Estado. Hubo un intento acá en Morón, pero que se incorporara eso en esta etapa del juicio, cosa que el tribunal no lo aceptó, pero sí aceptó reabrir otra instancia para que eso se tramite, digamos, como víctimas a los hijos, porque bueno, hubo muchos testimonios de hijos dentro del circuito de Moreno, que sobrevivientes, por supuesto, que sufrieron tortura, sufrieron detención durante el secuestro de sus padres, ¿no?, de sus familiares. Así que esa es una instancia y por supuesto eso siempre da apertura a nueva investigación, a nuevas investigaciones que tienen que ver con lugares de detención que no fueron reconocidos y que seguramente van a aportar estos que testimoniaron más detalles de todo eso que falta investigar. Así que sí, no se termina y a mí lo que me gustaría decir, uno dice, bueno, 25 años de condena, sí, es ejemplar la condena. Las condenas son importantes, el tema es los años que pasaron. Vos pensás que esta gente tiene entre 80, 90 años, que han pasado su vida en su casa, con sus familias, disfrutando y regodeándose de lo que habían hecho con el terrorismo, durante el terrorismo de Estado, ¿no?, contando sus hazañas, que habían matado a los zurdos comunistas. Entonces uno dice, si bien es importante, para mí como familiar, no hablo en nombre de todos los familiares, es simbólico, la condena es simbólica, la condena está escrita, pero esta gente se muere impune. Porque muchos apelaron a la muerte biológica, el Poder Judicial es cómplice, porque retrasa los juicios, porque yo te conté que desde 2014 hasta esta instancia, ¿cuántos años pasaron? ¿Sí? Entonces eso lo favorece para que se mueran impunes. Vázquez Sarmiento se murió impune. Unos meses antes, ¿no?, de la sentencia, en el último juicio, Seré, Rivas y Circuito Moreno, uno de los principales condenados, tuvo el beneficio de la impunidad biológica y se murió un mes antes casi. Exactamente. De la sentencia. Entonces, lo que a mí me queda, en lo personal, como familiar, es eso que queda escrito en el Poder Judicial, que eso no se va a poder borrar. Y eso va a quedar para la historia. Y eso va a quedar para las generaciones futuras. Y esa es la prueba viviente de que estos criminales y que el terrorismo de Estado fue el arma de los instigadores que hoy nos gobiernan y que también están impunes, porque se murieron muchos impunes y muchos no llegaron a juicio, ¿no? Entonces sabemos que en la medida que las corporaciones empresariales responsables de instigar el terrorismo de Estado y de financiar a las Fuerzas Armadas junto con los Estados Unidos para cometer el genocidio, siguen impunes y que hoy están gobernando a través de un títere, un payaso con apariencia de loco desquiciado y su hermana. Susana, la última, ¿qué nos está pasando al campo nacional y popular que nos está costando encontrar un rumbo, un discurso más unificado cuando lo que está enfrente está tan claro, ¿no? Y bueno, para nosotros los militantes y los derechos del movimiento de derechos humanos, sí, está claro quién es el enemigo, como decía la canción de Solari, el Indio Solari, hay que ver de qué lado de la mecha estás para saber nada más dónde tenés que pararte. Pero el tema es nuestro campo popular, ¿por qué está tan dividido? ¿Por qué está tan preocupado por el lugar que ocupa y no por los problemas serios que tenemos que enfrentar? Yo creo que hay una confusión. No sé si es por el tamaño del poderío que ejercen hoy las corporaciones sobre el campo popular, pero a veces me cuesta creer cómo nos dejamos ganar. ¿Cómo nos dejamos ganar? ¿Cómo no podemos recuperar los frentes de lucha que tuvimos en la década de los 70, donde era una sola unidad?
Y después veíamos qué pasaba, qué había que discutir. Pero para salir a la calle y para reclamar era una sola unidad. El Frente Estudiantil, el Frente del Movimiento Obrero, el Frente de los Trabajadores de Salud, de Educación, de los villeros, de los barrios. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Esos frentes de lucha, esa unidad que se logró en Córdoba, que generó el cordobazo y que después se irradió en toda la Argentina. Bueno, eso es lo que tenemos que recuperar. Los frentes de lucha. No tenemos que tener un solo líder, tenemos que tener miles de líderes. Que todos entiendan que todos somos líderes. Buenísimo, Susana, nos quedamos con esta idea, te agradecemos muchísimo este rato, la verdad un gusto recibirte en la radio, esperemos seguirla en algún otro momento y no sé si te quedó algo. El micrófono es tuyo. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por difundir este tema que no está en los grandes medios, pero tiene que estar en estos medios porque son los que llegan a la población que no está todo el día, ¿viste? Digamos, en zonas barriales, en los lugares donde a través de otros programas le va llegando. Que escuchen y que se comprometan y que lean y que se informen y que no crean que todo está perdido. Gracias por seguir dando testimonio. Susana Ávalo, ex detenida desaparecida, testigo en los juicios por los delitos de lesa humanidad en la región oeste, compartiendo un buen rato de radio con nosotros, un lujito que nos dimos.